Invitamos aquí al escenario a otro personaje que personalmente también admiro mucho, el doctor Arturo Líbano, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de especialización en comercio exterior con énfasis en promoción de exportaciones en la Universidad de Dublín, en la República de Irlanda. Estudiante del doctorado en bioética de la Universidad del Bosque, trabajó con la firma de estudios ecológicos en la elaboración de 33 estudios ambientales relacionados con temas de impacto ambiental y manejo de cuencas hidrográficas. Estuvo vinculado al Banco de la República en el Fondo de Promoción de Exportaciones ProExpo, desde donde diseñó, gestionó y puso en marcha el programa de zoocría en Colombia. Participó también activamente en el diseño, gestión y ejecución de programas de promoción de exportaciones en diferentes áreas del sector agropecuario colombiano, tales como agricultura, pesca, ganadería, especies menores, frutas, flores y hortalizas, entre otros. Actualmente es consultor del Laboratorio de Análisis Ambiental de Dapnia Limitada en temas de planeación y gestión ambiental, técnicas de muestreo y diseño de sistemas de monitoreo de campo. Asimismo, se desempeña como catedrático de Ecología y coordina el área de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ingeniería Ambiental y es profesor del doctorado de Bioética de la Universidad El Bosque. El doctor Arturo nos compartirá en su intervención titulada La vivencia de la naturaleza como factor clave en el desarrollo humano y la construcción de un sentido de la vida. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Primero que todo, pues quiero darle las gracias al Departamento de Bioética por la invitación que nos hicieron para venir a compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema del desarrollo humano y el sentido de la vida. Y aprovecho pues para expresarle mi admiración y aprecio al doctor Jaime Escobar en sus 10 años de haber fundado el doctorado y de más de 40 años de estar en la lucha de la bioética en Colombia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Yo voy a contar un cuento. En donde pues voy a irme un poquito hacia el pasado, así como nuestros compañeros de la sesión anterior. Me voy a ir un poquito más al pasado, como unos 4.800 millones de años atrás. Poquito nomás. La ciencia nos ha mostrado que la Tierra es muy antigua. Por allá en el siglo XVIII tal vez había un sacerdote irlandés que se llamaba Ussher, que él tomó las escrituras, particularmente el Génesis, y llevando cuenta de cada una de las generaciones que están allí reportadas, llegó a la conclusión que la antigüedad de la Tierra era como de 4.200 años e incluso dio la fecha en que se había creado, que era algo así como un 27 de noviembre, una cosa como esa. Por supuesto, pues la Tierra era mucho más antigua, ¿no? La geología nos ha mostrado a través de la datación pues radioisotópica que las rocas más antiguas en el planeta tienen alrededor como de unos 4.200 millones de años, lo cual permite pensar que la Tierra es un poco más antigua que eso y que como su conformación fue a partir del polvo que dejaba la estela solar, es que debía ser muy caliente y duró muchos años enfriándose, ¿sí? En ese enfriamiento de la Tierra es donde se cree que se dio la vida. Para hablar sobre los orígenes de la vida, pues hay diferentes teorías, hay diferentes posturas sobre los orígenes de la vida, por supuesto, desde el punto de vista de la ciencia. Tal vez una de las primeras personas que trabajó sobre eso a nivel científico fue un ruso de nombre Oparin, que trabajaba con proteínas, con soluciones de proteínas y cosas de estas, y hacía unas cosas que se llamaban coacervados, en donde él hacía mezclas de sustancias proteicas en agua y eso hacía que estas moléculas se compactaran en cuerpos aislados de su medio, como parecidos a microesferas, que eran los coacervados, como él los llamó, y que incluso tenían propiedades que podían crecer, o sea, recoger más moléculas proteicas similares y ir creciendo, y finalmente pues rompiéndose, ¿no?
poco parecido a nacer y morir. Después, Oparín trabajó como a principios del siglo XX, pero en 1930, algo como eso. De hecho, fue uno de los ídolos en Rusia, pues, porque fue la visión materialista de la creación de la vida, pues, que le daba fortaleza a todos los conceptos del comunismo en esa época. De los trabajos de Oparín con sus coacervados, después se siguieron haciendo otras personas otra cantidad de investigaciones y llegaron a generar coacervados que podían absorber cosas del medio, podían absorber tintes, podían absorber incluso moléculas como la clorofila y llevar a cabo procesos fotosintéticos en su interior, unas cosas muy interesantes. Y a raíz de esos trabajos de Oparín y de estas personas, un señor Stanley Miller en California también, como a mediados, si mal no estoy, del siglo pasado, toma las ideas de Oparín de cómo era la atmósfera primitiva y se inventa un aparato, que es el que vemos aquí, para hacer un experimento en donde él mezcla en la esfera superior, que se ve amarilla, los gases que supuestamente contenía la atmósfera primitiva, como el metano, el agua, el CO2, el hidrógeno, etcétera. Lo somete a descargas eléctricas similando pues los rayos que caían en esa tierra primitiva, y una esfera inferior que es el mar o el océano, un océano caliente, ¿no es cierto? Y pone esa maquinita a operar varios días, y más o menos a los 4 o 5 días recoge una muestra de agua y encuentra aminoácidos que se han sintetizado espontáneamente allí. Los aminoácidos pues son los precursores de las proteínas, ¿no? Una proteína no es otra cosa que varios aminoácidos unidos, un polímero de aminoácidos. Y ellos polimerizan de manera lineal y forman estructuras complejas hasta las grandes proteínas como la hemoglobina, etcétera, proteínas globulares. De aquí que los trabajos de Oparín y de Stanley Miller pues tratan de enfrentar el origen de la vida desde la ciencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo es la posible podría haber sido posible que se hubiera generado la vida a través de una evolución química en un medio ambiente que podría haber favorecido eso? Hoy en día hay otras teorías, incluso se está hablando de que la vida podría haber llegado del espacio. Hace más o menos unas 2 décadas, no más allá, tal vez 3, se descubrió un nuevo grupo de organismos vivientes que nadie conocía, muy parecidos a las bacterias, que hoy tienen un dominio completo dentro de la clasificación de los organismos que se llaman los arquea. Son organismos procariotas, o sea, células son unicelulares y son células que no tienen núcleos definidos, o sea, son como las bacterias, pero a diferencia de todos los demás organismos vivos que hay hoy en día en el planeta, o que conocemos hoy en día en el planeta, sus membranas celulares tienen una composición molecular diferente. Eso los hace pues únicos, además de que ellos viven en condiciones extremas. De hecho, los científicos les han dado el nombre genérico de extremófilos, o sea, amigos de lo extremo, ¿sí? Parecidos a algunos que conocemos por ahí, ¿sí? Extremófilos. Se les llama extremófilos, ¿por qué? Porque es que se los encuentra en ambientes de altísimas temperaturas, por encima de los 200 grados centígrados, se los encuentra en ambientes de altísima salinidad, donde pues cualquier cuerpo vivo se les traería todo el agua del cuerpo y no podría vivir de la alta salinidad, e incluso se les ha encontrado en capas geológicas, o sea, en la tierra a más de 3.000 metros de profundidad viviendo en las rocas. Entonces, a raíz de eso, alguna gente se ha atrevido a hipotetizar o a teorizar de que la vida hubiera podido llegar perfectamente en un meteorito, ¿sí? En un gran meteorito con un poco de extremófilos ahí metidos dentro de esa piedra, que podría viajar por el espacio quién sabe cuánto tiempo, haber caído aquí en un totazo, la cosa más macha, y ahí llegamos acá nosotros. O sea, probablemente venimos del espacio. Probablemente no, vivimos en el espacio. De cualquier manera, la vida es una gran paradoja, si uno lo mira desde el punto de vista de la química y de la física. En el universo, como lo plantea la termodinámica, y la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, que digamos en términos generales es una ley que dice que todo en el universo tiende al desorden, que todo en el universo tiende a enfriarse, o sea, que todas las moléculas se desorganizan. La vida es todo lo contrario. La vida es un fenómeno que coge las moléculas y las organiza. Para la muestra un botón, el ADN.
una molécula súper organizada, codificada, de la cual se discutió tanto en la charla de Pablo, tan interesante. De manera que podemos decir que la vida es una locura. La vida desde el punto de vista físico es un descenso localizado y transitorio de la entropía. Es un descenso porque, claro, ordena las moléculas y es localizado en el cuerpo o en la célula, y transitorio porque nos morimos. O sea, finalmente la entropía gana. La ley de la entropía nos gana. De cualquier manera, lo que sí sabemos es que a través de los fósiles se han identificado que los organismos vivos más antiguos que se han encontrado en piedras o en rocas fosilizadas son las bacterias. De hecho, los organismos vivos más antiguos que se conocen a nivel fósil se han datado con radioisotopía a 3.800 millones de años atrás. Un poquito más atrás de lo que discutía el profesor Quirola. O sea que venimos de las bacterias, fíjese bien. Nosotros que nos las echamos de tanto, venimos de las bacterias, compañeros. Y las bacterias son organismos aparentemente muy simples, y procariotas, no tienen membranas celulares, no tienen aparato de Golgi, una cantidad de cosas que tienen las células eucariotas, pero igual de complejas porque todos los procesos de la vida se dan al interior de esos minúsculos organismos vivos, ¿no? Que son de menos de micras, ¿sí? Esas bacterias que aparentemente aparecen aproximadamente a 3.800 millones de años atrás, cubren el planeta entero. Son una biopelícula que lo cubre todo. Donde usted ponga un dedo, ahí están. Y es más, están en usted y dentro de usted. Si yo lo pudiera coger a usted y descomponerlo en todas sus células y después contar cuántas son de usted y cuántas bacterias son, si lo hace un extraterrestre diría, no, pues este organismo es un organismo bacterial. Porque el número de células suyas es mínimo junto a la cantidad de bacterias que usted puede tener nada más en su estómago, para no ir más abajo. Miren, durante 1.000 millones de años, lo que muestra el registro fósil, toda la vida en el planeta fueron estos organismos. Y por allá 2.800 millones de años atrás, se encuentran los primeros fósiles de unas bacterias que se llaman, o se les daba el nombre de cianobacterias, porque fueron unas bacterias que pudieron desarrollar el proceso que mantiene y que forma y genera la vida en el planeta, que es la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis se presentó inicialmente en organismos bacteriales procariotas, hace 2.800 millones de años. De ahí, estos organismos pues ya empieza a dividirse toda la vida en dos grandes grupos, que en biología se conocen como los autótrofos y los heterótrofos. Los heterótrofos son aquellas bacterias que no hacen fotosíntesis, dependen de conseguir materia orgánica del medio ambiente, o sea, alimento del medio ambiente, mientras que los autótrofos, a través de la fotosíntesis, producen su propio alimento. La fotosíntesis ha sido la reacción química más fabulosa que se ha dado en este planeta y en el universo conocido hasta ahora, pues. Eso también pues es un proceso que dura muchísimo tiempo, casi 1.000 años, 1.000 millones de años, para llegar al desarrollo de los organismos eucariotas, o sea, aquellos organismos que tienen sus ácidos nucleicos organizados en un núcleo celular y que tienen unos aparatos y unos microorganelos más complejos y una organización más compleja. Y esos organismos eucariotas, aparentemente, de acuerdo con la teoría de una científica que se llama Margulis, fueron parasitados por bacterias de estas antiguas. O sea, las células eucariotas provienen de células que son parasitadas por estas bacterias antiguas, y esas bacterias antiguas, al entrar en el cuerpo de estas células, se convirtieron en lo que conocemos como las mitocondrias en unos casos, y en el caso de los autótrofos, en los cloroplastos. De hecho, las mitocondrias y los cloroplastos al interior de las células eucariotas tienen ADN, se dividen ellos mismos, tienen división celular, pues no celular, sino división mitocondrial o cloroplastal se llamará,
Y de hecho, pues esos ADNs, en el caso de las mitocondrias, es lo que ha servido para seguir la pista de la evolución humana, entre los humanos recientes hasta el África, que ya sabemos que todos sin distingo de dónde estemos en el mundo, somos afrodescendientes. Ok, con ese desarrollo de los eucariotas autótrofos, heterótrofos, generan dos grandes grupos, uno las algas, ¿no es cierto?, como conocemos ahora, contienen una gran cantidad de especies, y también otro grupo que viene de estas células muy primitivas, son los hongos. Y las algas y los hongos hace muchos millones de años se encontraron y podríamos decir que se enamoraron. O sea, hicieron una relación simbiótica y generaron unos organismos que se llaman los líquenes, que son conjunciones de algas y hongos. Y es muy bonito porque el alga, a través de la fotosíntesis, produce materia orgánica, glucosa, que se la da al hongo, alimenta al hongo, y el hongo, con sus excreciones de su metabolismo, abona el alga. Entonces los líquenes son los primeros que aparecen en cualquier parte. Usted puede dejar un sitio de piedra completamente pelada, o una erupción volcánica, como pasó en Krakatoa, y lo primero que aparecen son ellos. Claro, no es que aparezcan, llegan de algún lado, ¿no? La generación espontánea se cayó cuando Pasteur. Ellos son los primeros que colonizan, y al colonizar los líquenes, ellos van generando van generando suelo. Ellos son los responsables de la formación de los suelos. Y esa formación de los suelos, hace más o menos unos 350 millones de años, genera el surgimiento de uno de los grandes reinos de la naturaleza, que son las plantas, que iniciaron su lucha, la vida dejó de arrastrarse por el piso y empezó a echar para arriba a buscar la luz solar. Claro, en medio de toda esta aventura, pues hoy conocemos más de 300.000 especies de plantas que existen en el planeta, y en medio de toda esta aventura, pues la vida no ha sido libre de vicisitudes. Pues ha habido 5 grandes extinciones masivas, no masivo, sino masivo. Sí. Ha habido 5 grandes extinciones masivas, o sea que la vida ha sido desintegrada, asfixiada, incinerada, pero ahí seguimos, ¿sí? Siempre estos fenómenos de grandes extinciones pues han estado relacionados con fenómenos de grandes cataclismos volcánicos, ¿no es cierto?, que han llegado, incluso en algunas ocasiones llegaron a extinguir casi el 98% de las especies existentes, o sea, casi al borde de la extinción de la vida. Sin embargo, el gran refugio, y donde en última ha salido todos los seres vivos, incluso nosotros, han sido los océanos, ¿no? Claro, bueno, esta se me pasó para decir que no solo los volcanes, sino también los meteoritos, que también han generado la gran extinción de los dinosaurios que todos conocemos, ¿no? Pero, como decía, el gran refugio de la vida en esos momentos ha sido el océano. Todos los seres vivos salimos de allá. De las algas vienen las plantas, de los crustáceos vienen los insectos, de los peces vienen los vertebrados terrestres, o sea, los tetrápodos, los que tenemos 4 extremidades. De hecho, nuestro ancestro en esos momentos podría ser algo como esta iguana que vemos hoy en día en las Galápagos. O sea, podría ser nuestra tatara. Los tetrápodos marinos, que tienen un linaje directo desde los peces. Desde hace mucho tiempo se conocía un fósil de un pez que se conoce con el nombre, o le dieron el nombre del celacanto, que el fósil de ese pez mostraba cómo era un pez que en la base de las aletas tenía huesitos. La base de las aletas eran carnosas y tenía huesos. Entonces, a partir de ese encuentro de ese fósil, se empezó como a armar el paso de los peces hacia los primeros anfibios y reptiles. Y para coincidencia, o como son esas paradojas de la vida, el celacanto aún vive, lo encontraron por allá en el fondo del océano, y hay fotos ya de gente buceando con los celacantos y una cantidad de cosas por ahí que se encuentran en internet, en donde pues podemos ver que
todas estas evidencias pues tienden a ser bastante fuertes. Sin embargo, pues la conquista de la Tierra duró 200 millones de años. Alrededor de 200 millones de años. Durante 200 millones de años, decenas de miles de especies del mar empezaron a colonizar ese nuevo mundo de los bosques primarios que existían en las zonas emergidas del planeta. Y los primeros que lograron eso no fueron ni los más grandes ni los más fuertes. Fueron los anfibios. Fueron los primeros en colonizar la Tierra. Claro, ellos podían jugar entre el agua y la tierra, ¿no es cierto? De hecho, ponían sus huevitos en el agua y después salían a la tierra. Hoy en día, pues, anfibios conocemos más de 5.500 especies, la gran mayoría de ellas en el Amazonas, y en gravísimo peligro de extinción. Hoy en día sabemos que los anfibios, dentro de 20 años no va a haber anfibios. Ahora, al final, hablamos un poquito de esos dilemas. Claro, junto con los anfibios o detrás de los anfibios otro grupo que se salió del mar, que fueron los reptiles. Dentro de ese grupo de los reptiles, claro, venían una serie de especies que eran supremamente rústicas, poco especialistas, o sea que eran generalistas, comían de todo, en pocas palabras. Por eso es que hay que comer de todo, pues, los cocodrilos llevan aquí desde antes de los dinosaurios y ahí están. ¿Sí? Eso, los lagartos también. Y las culebras ahí venían también. Ahí venían también las culebras detrás. Sí, y por supuesto, pues nuestros famosos amigos que no los puse aquí, los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios que dominaron la faz de la Tierra durante decenas de millones de años, tal vez cientos, y que se extinguieron, como todos sabemos, muy famoso el golpe del meteorito en la zona de Yucatán, en México, que generó la extinción de los dinosaurios. Pero antes de la extinción de los dinosaurios, esos grupos de los dinosaurios ya se habían dividido en dos, los Ornithischia y los Saurischia. Los Ornithischia fueron los que dieron origen a las aves, y los Saurischia dieron origen a los mamíferos. Las aves, una reproducción del Archaeopteryx, es tal vez el eslabón perdido entre los lagartos, tal vez no es el eslabón perdido entre los reptiles y las aves. De las aves que hoy en día pues ya se separaron de los reptiles más o menos hace unos 200 millones de años. Hoy en día conocemos cerca o un poco más de 10.000 especies, con una gran cantidad de formas, adaptaciones, colores y todo tipo de exuberancia. También hace más o menos 200 millones de años se separan también los mamíferos de los reptiles. Los primeros mamíferos, otra abuelita nuestra, fueron unos pequeños animalitos que empezaron a salirles pelitos entre las escamas, porque ellos, como eran reptiles, tenían escamas. Tuvieron una mutación y empezaron a salirle pequeños pelitos entre las escamas, y tuvieron también otra cosa interesante, y es que las glándulas sudoríparas empezaron a generar no solamente sudor, sino también algunas proteínas. De ahí los mamíferos. O sea, los primeros mamíferos mamaban sudor. Dentro de estos, cuando viene la extinción de los dinosaurios, hay unos grupos de pequeñas como musarañas que, pues claro, en la época de los dinosaurios ellas vivían pues enterradas en los huecos, me imagino todas muertas del susto. Pero cuando se extinguen los dinosaurios, pues les quedó todo el banquete para ellas. ¿Sí? Sobreviven a ese momento, y ahí viene la gran especiación, la gran radiación adaptativa de los mamíferos, que empiezan a cubrir todos los nichos que habían dejado los reptiles que se habían extinto en ese momento. Y por supuesto, eso ya un poco más acá, más cerquita, pues era como unos 10 millones de años, perdón, no me quiero equivocar, hace más o menos unos 2 millones de años, desde los primates, a partir de los primates, que ya algunos usaban herramientas, como lo vemos hoy en día en varios grupos de primates, pues ahí sí aparece nuestra abuelita. Australopithecus afarensis, y han descubierto otros nuevos, por ahí de pronto el doctor Cadena nos puede actualizar, han encontrado otras nuevas
especies de homínidos que parecen un poco más antiguos, pero ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos así? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Claro, ante esas palabras, ante esas preguntas, como no podían responderlas, empiezan a nacer cosas como el arte. Empiezan a nacer cosas como la cultura, la historia, una cantidad de códigos complejos. Todo el misterio de la muerte, entonces empiezan a salir los chamanes y estos puentes con los dioses, ¿no? Y en estas comunidades prehistóricas, pues el animismo reinaba. O sea, los humanos prehistóricos veían espíritus en todos los seres vivos. Y no solo en los vivos, sino también en las rocas, y en todas las cosas que habían les veían almas, eran animistas. En las poblaciones prehistóricas el animismo reinaba. Y por supuesto, pues en un contacto directo con todos los demás seres vivientes. Pero empecemos a andar un poquito más para acá. Por allá en el 8000 antes de Cristo empieza la agricultura. De hecho, hoy en día hay más de 1.350 millones de campesinos en todo el mundo todavía. Empezamos a criar los animales. El tener animales era motivo de respeto, motivo de orgullo, ¿no? E incluso los animales empiezan a volverse ofrendas, ¿no? Iba a poner un par de fotos de unos rituales que hay en el sur de Nepal. Es que me parecen un poquito agresivos, que es una cosa que viene muy antigua, en donde las familias se reúnen un día del año, miles de personas de la India y de Nepal se reúnen un día del año a ofrendarle cosas a una diosa que llaman Gadimai para tener una mejor vida, y lo que llevan es vacas, búfalos, cabras, y las matan. Y esos pues son unas fotos, si alguien quiere de pronto tiene interés, puede googlear Gadimai con I latinas ambas, y son unas cosas terribles, son miles de animales que los cogen a machetazos ahí en medio de un paroxismo, la cosa más terrible. Pero es un poco como el decir que tengo el poder de la vida y la muerte en el planeta en mi mano, ¿no? y puedo ofrendarlo, ¿sí? La agricultura, pues por supuesto la agricultura industrial nos llevó a la desaparición de los bosques. Hoy en día 1/3 de la faz de la tierra está dedicada a la agricultura, y pues en los últimos 10.000 años cambiamos por completo la faz de la tierra, ¿sí? Por completo la hemos cambiado, y en nombre pues de la productividad agrícola, pues desviamos ríos, tumbamos montañas y hacemos una cantidad de cosas. Claro, nadie quería quemar el bosque, pero nadie quería morirse de hambre. Entonces pues son un poco los dilemas que enfrentamos hoy en una actualidad donde como decía, hemos hecho todo tipo de cambios en la faz de la tierra, cultivamos incluso en los desiertos, ¿no? Hemos modificado por completo la faz de la tierra, porque tenemos que alimentar a 7.600 millones de seres humanos, ¿sí? Cada día, de acuerdo con algunas estadísticas que dan Naciones Unidas, cada día nacen 400.000 personas, cada día se mueren 160.000 personas, o sea que en cada día aumenta la población en 240.000 personas que hay que alimentar. Y eso nos ha llevado cada vez a abrir más la brecha entre los humanos y la naturaleza. Cada vez estamos más lejos del mundo viviente, cada vez tenemos menos contacto con él. Hoy en día vivimos en grandes ciudades, ¿no es cierto?, en donde todo confluye hacia ellas, todos los recursos confluyen hacia ellas, y ya pues en el momento en que ya no alcanzó el trigo, no alcanzó el maíz, pues tocó aumentar los consumos de carne, por supuesto, y vemos procesos de cría intensiva, súper intensiva en sitios como Estados Unidos, Brasil, Australia. Australia produce 1.5 millones de toneladas de carne en canal al año.
Fíjense, ya no hablamos de vacas ni de búfalos, hablamos de carne en canal. Y ya no hablamos tampoco solamente de carne en canal, que sería más o menos algo como esto, sino ya hemos cosificado más todavía a los animales y hablamos de churrasco, la vitamina H, churrasco, chorizo, chunchullo, ¿cuál se me queda? El chicharrón, ¿sí? Ya no comemos vaca, comemos churrasco. Ya no comemos cerdo, comemos bacon. ¿Sí? Y claro, pues la idea es ni siquiera que hay que alimentarnos, sino que hay que lucrarse, ¿no es cierto? Hay que comerciar. Entonces, pues ya producimos grandes cantidades de alimentos, pero hay más de 2.000 millones, 2.500 millones de personas en la miseria y en el hambre. A pesar de que habría comida para ellos, pero pues como no hay una distribución justa de los alimentos, pues los alimentos los botamos. Y en nombre de la productividad, pues estamos haciendo, y del lucro estamos haciendo una cantidad de cosas absurdas, ¿no? Cada año matamos más de 60.000 millones de animales, 60.000 millones de vidas, 10 veces la población humana en un solo año. De hecho, el esquema de división del trabajo se inventó en los mataderos y después se traspasó a las fábricas de automóviles. Le dimos la vuelta. Antes nosotros estábamos a merced de la naturaleza, ahora la naturaleza está a merced nuestro. Mucha gente en el mundo está haciendo grandes esfuerzos de conservación. Están tratando, por ejemplo, que no se extingan los rinocerontes, ¿no? Hasta los llevan por el aire para poderlos traspasar a sitios donde no los cacen para vender el cuerno, que por eso es que los matan. En el 2014 mataron 1.500 rinocerontes. Parece que es una especie también que ya la vamos a perder. Claro, en todas las grandes ciudades del mundo se negocia todo. Hoy en día ya no hay que salir. No hay contacto con la naturaleza. Hay gente que yo conozco que nunca ha tenido contacto con la naturaleza, gente absolutamente urbana. Lo que llamo, con todo respeto, gente de baldosa. Les gusta es aquí el tapete, el techo, que es por allá afuera de eso pica, hace calor, y se embarra uno. Esa falta de contacto con la naturaleza, esa gran brecha que hemos generado con la naturaleza, pues nos está llevando a la situación actual en donde, como decíamos hace un par de días, las cifras de extinción de especies en este momento oscilan dependiendo de la fuente. Si uno mira, por ejemplo, a McGurran, que es una escocesa que es la reconocida especialista mundial en biodiversidad, los estudios de McGurran indican que se están extinguiendo 3 especies cada día. Si ustedes entran a la página del World Wildlife Fund, o incluso si preguntan ahí en sus teléfonos cuántas especies se extinguen por día, les va a salir un dato del World Wildlife Fund que habla de 17 especies diarias. ¿Sí? ¿Por qué? Pues claro, porque nosotros estamos acabando con los hábitats, cortamos los bosques, quitamos las sabanas, contaminamos los ríos, el calentamiento global, el traspaso de especies de unos sitios a otros, entonces llegan esas especies exóticas y compiten con las nativas, se les comen la comida o les llevan parásitos y las extinguen. Todas esas causas son generadas por nosotros, o sea, la gran extinción, la 6ª gran extinción está dándose en este instante, y es la más veloz de todas las que se han tratado en la geología. O sea que a este paso, como decíamos, hoy en día ya no hablamos de que se va a extinguir el oso panda, tan bonito el oso panda con sus orejitas y tal. O que se va a extinguir el tigre de Bengala con sus bigotes y su fiereza y tal. No, hoy en día estamos hablando de que se van a extinguir los anfibios, grupos zoológicos completos. Hoy en día estamos hablando de que están extinguiendo ecosistemas completos. Los bosques andinos del norte de Sudamérica están prácticamente extintos. Los bosques del sudeste brasilero, que eran un ecosistema único en el planeta, se fueron con todas las especies que estaban ahí. Yo quisiera un poquito para
para terminar, como hacer una pequeña reflexión en términos de una foto que mostré hace unos años, aquí en un seminario, que me gusta mucho. Yo no había puesto esto en grandes. Que es una foto que le tomaron al planeta Saturno con una sonda que mandaron los europeos, una sonda espacial que mandaron los europeos que se llama la sonda Cassini, que la mandaron en el 97. Ahorita creo que ya está saliendo el sistema solar, no entiendo, pero cuando pasó por Saturno le tomó una lindísima foto y quiero ver si ustedes pueden ver la Tierra. Ese puntico que hay ahí, ese es el planeta donde vivimos, compañero. Entonces, pues yo quiero un poco terminar donde empecé. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida que tenemos? Llenarnos los bolsillos de dinero, acumular y acumular y acumular cosas. Si uno se respondiera, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues de pronto la manera más fácil de responderse es, pues no, pues ser feliz. Pero ser feliz ¿cómo? ¿A costa de qué y a costa de quién? Muchas gracias.